So good, so good, so good. Everything you want for summer is at Nordstrom Rack stores now and up to 60% off. Stock up and save on the brands you love like Vince, Sam Edelman, Frame, and Free People. Join the Nordy Club to unlock exclusive discounts, shop new arrivals first, and more. Plus, buy online and pick up at your favorite Rack store for free. Great brands, great prices. That's why you Rack. You said this place was steps from the water. We just haven't found the steps yet. How much did we save? Enough. Enough to get lost? Or you could book a stay with Hilton. Welcome to your oceanfront room, just steps from the water. The Hilton sale is on now. Book on Hilton.com or the Hilton app and save up to 20% to get the stay you expected. When you want savings, not surprises, it matters where you stay. Hilton, for the stay. ¿Alguna vez te has detenido a preguntarte quién era Jesús antes de ese humilde pesebre en Belén? ¿Cómo se llamaba en la eternidad cuando no había tierra, ni cielo, ni tiempo? Porque antes de ser el niño envuelto en pañales, antes de caminar por Galilea, antes de morir en esa cruz sangrienta, Él ya existía y tenía un nombre. 3 nombres, de hecho. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar cambiará para siempre tu forma de adorar. Hay preguntas que la humanidad ha susurrado en la oscuridad durante milenios. Preguntas que nacen en el silencio de la noche, cuando el alma se siente pequeña ante la inmensidad del universo. ¿De dónde vino realmente Jesús? ¿Cuánto tiempo ha existido? ¿Qué hacía antes de vestirse de carne y habitar entre nosotros? Estas no son simples curiosidades teológicas. Son preguntas que tocan el corazón mismo de nuestra fe, que desafían nuestra comprensión y nos invitan a adentrarnos en misterios que sobrepasan la razón humana. La Biblia no guarda silencio ante estas interrogantes. Al contrario, nos ofrece pistas fascinantes, fragmentos de revelación divina esparcidos a lo largo de sus páginas sagradas. Pero debemos estar dispuestos a excavar profundo, a buscar con el corazón de un niño y la determinación de un arqueólogo espiritual, porque lo que encontraremos no es simplemente información histórica, es una revelación que incendiará nuestra alma y transformará nuestra adoración para siempre. Comencemos por lo que creemos conocer, el nombre Jesús. Ese nombre que pronunciamos con reverencia, que invocamos en la oración, que susurramos en la adoración, proviene del griego Yesous, una transliteración del hebreo Yeshua, y este nombre encierra una promesa poderosa: Yahvé salva. El Señor es salvación. Ya en su nombre terrenal llevaba inscrita su misión redentora. Pero aquí viene lo que hará temblar los cimientos de tu comprensión. La existencia de Jesús no comenzó en Belén. Aquella noche estrellada, cuando los ángeles rasgaron el cielo con su cántico celestial, cuando los pastores corrieron asombrados hacia el pesebre, cuando María contemplaba maravillada al niño que había dado a luz, no estaban presenciando un comienzo. Estaban contemplando una manifestación, una revelación, el eterno haciéndose temporal, el infinito limitándose a un cuerpo frágil, el creador convirtiéndose en criatura, porque mucho antes de esa noche sagrada, mucho antes de que existiera Belén, antes de que Abraham caminara por Canaán, antes de que Adán respirara su primer aliento, Él ya existía. Entonces surge la pregunta que nos quema por dentro. ¿Cuál era su nombre en aquel entonces? ¿Cómo era conocido en la eternidad, antes de que el tiempo mismo fuera creado? La respuesta no es simple. No se trata de un solo nombre, sino de 3 identidades poderosas que revelan diferentes facetas de su naturaleza divina. 3 nombres que, como ventanas hacia la eternidad, nos permiten vislumbrar quién es realmente aquel que llamamos Salvador. Y si permaneces conmigo hasta el final de este viaje, te revelaré exactamente qué hacía Jesús en esa eternidad sin principio. El apóstol Juan,
el discípulo amado, aquel que recostó su cabeza sobre el pecho de Jesús y escuchó los latidos del corazón de Dios, comienza su evangelio con palabras que han resonado a través de los siglos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este verbo, este logos en griego, hace referencia directa a Jesús. Pero detengámonos aquí. ¿Por qué llamarlo el Verbo? ¿Por qué no usar otro título, otra designación? La respuesta nos adentra en profundidades que harán arder nuestro corazón. En el mundo antiguo, los nombres no eran meras etiquetas adheridas a las personas como código de identificación. Los nombres revelaban identidad, destino, propósito y carácter. Cuando Dios cambiaba el nombre de alguien, estaba redefiniendo su existencia misma. Abraham se convirtió en Abraham, padre de multitudes. Jacob, el suplantador, se transformó en Israel, príncipe de Dios. Los nombres importaban porque definían la esencia. Y el nombre Verbo revela el papel fundamental de Jesús en comunicar la verdad de Dios a la humanidad perdida en las tinieblas. Pero la palabra verbo encierra profundidades que debemos explorar con reverencia. En el Nuevo Testamento encontramos dos términos griegos que se traducen como palabra, rema y logos. Y la diferencia entre ambos es crucial para comprender quién es Jesús. Rema se refiere a una palabra hablada, un mensaje específico pronunciado en un momento determinado, como cuando el ángel Gabriel visitó a María en aquella habitación sencilla de Nazaret, anunciándole que daría a luz al Hijo de Dios, y ella respondió con fe inquebrantable: hágase en mí según tu palabra, tu rema. Pero logos es infinitamente más profundo. Logos no es simplemente una palabra pronunciada, es el mensaje completo, el plan grandioso de Dios, la razón divina, la sabiduría eterna. Logos es la expresión total del pensamiento y propósito de Dios. Y este es precisamente el término que Juan emplea al inicio de su evangelio. En el principio era el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios. ¿Comprendes la magnitud de esta revelación? Jesús no es simplemente un mensajero divino, Él es el mensaje mismo. No solo trae la palabra de Dios, Él es la palabra de Dios hecha carne. Durante generaciones, la humanidad había escuchado palabras de Dios, profetas que proclamaban juicio y misericordia, sacerdotes que enseñaban la ley, reyes que gobernaban bajo la autoridad divina. Pero siempre había una distancia, una separación. Dios hablaba desde el cielo, desde la zarza ardiente, desde el monte Sinaí envuelto en fuego y humo. Los hombres temblaban ante su voz porque sabían que ningún mortal podía ver a Dios y vivir. La santidad de Dios era tan abrumadora que incluso tocar el monte donde Él descendía significaba la muerte inmediata. Entonces ocurrió lo impensable, lo que ningún profeta se atrevió a imaginar, lo que los ángeles contemplaron con asombro reverente. Aquella palabra eterna, aquel Logos que existía desde antes de la fundación del mundo, aquel que estaba con Dios y era Dios, se hizo carne. Juan lo declara con palabras sencillas pero cargadas de poder incontenible. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios no solo envió palabras, se convirtió en la palabra. El mensaje divino tomó forma humana y caminó por las calles polvorientas de Jerusalén. Permíteme hacerte una pregunta que quizás has llevado en silencio dentro de tu corazón. ¿Alguna vez te has sentido desconectado de Dios? ¿Lo percibes como algo distante, lejano, casi abstracto? ¿Has clamado en la oscuridad preguntándote si realmente te escucha, si realmente le importas? No estás solo en ese sentimiento. Durante siglos, milenios incluso, las personas se sintieron exactamente igual. Sabían que Dios existía, pero parecía tan lejano, tan inaccesible, tan silencioso ante el dolor humano. Hasta que Some things are impossible to miss.
like an elephant in the room, or a bull in a china shop, or this season's amazing offers, brought to you by PayPal. Discover offers from hundreds of brands like Viator, Allbirds, and Tory Burch right in the PayPal app. Save an offer before you check out with PayPal and earn unlimited rewards. Download the PayPal app to get started. Terms and exclusions apply. See paypal.com/rewards terms. Ready to soundtrack your summer? With Red Bull Summer All Day Play, you choose a playlist that fits your summer vibe the best. Are you a festival fanatic, a deep end DJ, a road dog, or a trail mixer? Just add a song to your chosen playlist and put your summer on track. Red Bull Summer All Day Play. Red Bull gives you wings. Visit redbull.com/brightsummer ahead to learn more. See you this summer. At first, I didn't think it was real. I woke up to this blinding light, and I was transported to another place. Pluto TV. Then I heard a voice. Come with me if you want to live. There were thousands of movies and shows, and they were all free. The truth is ours. It's just so beautiful. On Pluto TV, free streaming of Terminator 2, Fringe, Arrow, The 100, and The X-Files may cause excitement, loss of sleep, and sudden belief in extraterrestrials. No credit cards or alien encounters necessary. Pluto TV, stream now, pay never. Que Dios hizo algo que cambió todo para siempre. Ya no solo envió mensajes desde el cielo, ya no solo habló a través de sueños, visiones o profetas, Dios mismo descendió. El Creador entró en su creación. El Eterno se sometió al tiempo, el infinito se limitó a un cuerpo frágil. Y cuando Jesús caminó entre nosotros, no solo enseñaba verdades sobre Dios, Él mostraba quién es Dios. Cada milagro era una revelación de la compasión divina. Cada parábola, una ventana a la mente de Dios. Cada toque sanador, una manifestación del amor que sostiene el universo. Por eso, cuando Felipe le pidió, «Señor, muéstranos al Padre y nos basta», Jesús respondió con palabras que deberían hacer temblar nuestro ser. «¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». ¿Comprendes lo que esto significa? Dios ya no era una idea abstracta flotando en algún lugar del cosmos. Dios ya no era un concepto filosófico o una fuerza impersonal. Estaba aquí, en carne y hueso, sanando a los enfermos, abrazando a los marginados, perdonando a los pecadores, llorando con los quebrantados. Pero este nombre, el Verbo, el Logos, no era la única identidad de Jesús antes de venir a la tierra. Y aún queda mucho más por descubrir acerca de quién era y qué hacía en esa eternidad antes del tiempo. Porque la revelación apenas está comenzando, y lo que viene te dejará sin aliento. Las Escrituras guardan secretos que muchos han pasado por alto, pistas divinas escondidas en historias antiguas, esperando ser descubiertas por aquellos que tienen ojos para ver y oídos para escuchar. Retrocedamos en el tiempo hasta un momento crucial en la historia de Israel. Moisés, aquel hombre criado en los palacios de Egipto pero nacido hebreo, huye al desierto después de matar a un egipcio. 40 años pasan en el anonimato, cuidando ovejas, creyendo quizás que su vida había terminado, que su propósito se había perdido. Pero Dios tenía otros planes. Un día, mientras guiaba el rebaño por las laderas del monte Horeb, Moisés vio algo imposible. Una zarza que ardía, pero no se consumía. El fuego la envolvía completamente, pero las ramas permanecían intactas, verdes, vivas. Intrigado, Moisés se acercó. Y entonces escuchó una voz que cambiaría su destino y el de toda una nación. «No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es». El suelo bajo sus pies, polvoriento y común momentos antes, se había transformado en terreno sagrado por la presencia de Dios. Y cuando Moisés preguntó quién estaba hablándole, cuando pidió un nombre para dar a los israelitas, que sin duda preguntarían quién lo había enviado, Dios reveló su identidad con palabras misteriosas y poderosas. «Yo soy el que soy». Ese nombre, Yahvé en hebreo, el gran yo soy,
se convirtió en el nombre más sagrado de Dios, tan santo que los judíos eventualmente dejaron de pronunciarlo por temor reverente, tan poderoso que encierra la esencia misma de la existencia divina. Yo soy, no yo era, no yo seré, yo soy. Existencia presente, continua, eterna, sin principio ni fin, sin cambio ni sombra de variación, el que siempre existe, el que sustenta toda la realidad con su mera presencia. Ahora avancemos rápidamente miles de años. Jesús camina por los atrios del Templo de Jerusalén, debatiendo con los fariseos, esos líderes religiosos que se creían guardianes de la verdad, pero habían perdido el corazón de la ley. La conversación se intensifica, las palabras se vuelven más directas, más confrontativas. Y entonces Jesús pronuncia palabras que detonan como un trueno en medio de la discusión. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. El silencio que siguió debió ser ensordecedor. Los corazones de los fariseos debieron detenerse por un instante. ¿Comprendes lo que acababa de decir? ¿Captas la magnitud de esa afirmación? Jesús no dijo antes que Abraham fuese, yo era. Eso habría sido impactante, pero podría interpretarse de muchas maneras. Dijo, yo soy, el mismo nombre que Dios reveló a Moisés en la zarza ardiente, el nombre sagrado de Yahvé. Jesús estaba reclamando para sí mismo la identidad divina. No se estaba presentando simplemente como un maestro iluminado o un profeta especialmente ungido. Estaba declarando que Él es Dios mismo, el eterno yo soy que existe más allá del tiempo y el espacio. Imagina por un momento que alguien hoy, en pleno siglo XXI, te dijera, yo creé las galaxias, yo diseñé el ADN, yo existía antes del Big Bang, yo soy eterno y todopoderoso. ¿Cuál sería tu reacción? Probablemente pensarías que esa persona ha perdido completamente la razón. La considerarías loca, delirante, necesitada de ayuda profesional inmediata. Y precisamente esa fue la reacción de los fariseos cuando escucharon las palabras de Jesús. Pero ellos entendieron algo que muchos hoy no comprenden. Jesús no estaba hablando metafóricamente. Estaba haciendo una afirmación literal y directa. Los fariseos captaron perfectamente lo que Jesús estaba diciendo. No había confusión en sus mentes. Sabían que al usar el término yo soy, Jesús se estaba identificando como el Dios eterno, el mismo Yahvé que sacó a Israel de Egipto, que dividió el Mar Rojo, que entregó la ley en el Sinaí. Y para ellos, esto era blasfemia en su forma más pura y condenable, un crimen que según la ley de Moisés merecía un solo castigo, la muerte por lapidación. Su ira no conoció límites. Tomaron piedras, dispuestos a ejecutarlo allí mismo, en los atrios del templo. Pero este no fue el único momento en que Jesús utilizó la poderosa expresión «Yo soy» para revelar su identidad divina. A lo largo del Evangelio de Juan encontramos 7 declaraciones monumentales donde Jesús emplea esta fórmula sagrada, cada una desvelando una faceta única de quién es Él y por qué vino. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. 7 veces, como un sello de perfección divina. Cada una de estas declaraciones no era simplemente una metáfora poética o una ilustración didáctica, eran afirmaciones de deidad absoluta. Cuando dijo, yo soy el pan de vida, estaba declarando que Él es el sustento espiritual que el alma humana necesita desesperadamente. Cuando proclamó, yo soy la luz del mundo, anunció que Él es quien disipa las tinieblas del pecado y la ignorancia. Cuando afirmó, yo soy la resurrección y la vida, reveló su poder sobre la muerte misma. En cada yo soy, resonaba el eco de aquel nombre sagrado pronunciado en la zarza ardiente siglos antes.
Los fariseos, expertos en las escrituras, maestros de la ley, conocedores de cada letra del texto sagrado, no podían malinterpretar estas palabras. Sabían exactamente lo que Jesús estaba diciendo, y por eso intentaron matarlo repetidamente. No porque fuera un buen maestro que malentendían, no porque sus enseñanzas fueran demasiado radicales, sino porque entendían perfectamente. Introducing the new Best Skin Ever Ultra Slim Precision Concealer from Sephora Collection. It's full coverage with a matte finish and perfect for any look. Whether you're building it up for a full glam moment or targeting correction for a more natural vibe. At only $12, it's great for affordable touch-ups on the go. Get this new must-have concealer at Sephora or at Sephora.com today. This is a Bose moment. You've been there before. Somebody's apartment, small talk that's going nowhere, plastic cup that's almost empty. It's not great. Then someone hits play on a Bose speaker. Heads nod, feet tap, one person dances, then everyone does. Awkward becomes electric. When Bose sound fills the room, you don't just hear the music, you feel it. Your life deserves music. Your music deserves Bose. Find your perfect product at Bose.com. Que se estaba proclamando como Dios en carne humana. Y para aquellos que no creían que Él era quien decía ser, esto era blasfemia imperdonable. Sin embargo, a pesar de todos sus intentos de acabar con su vida, a pesar de las piedras levantadas, las conspiraciones tramadas, las trampas tendidas, no pudieron tocarlo. Una y otra vez, Jesús se escabulló de entre ellos. Caminó a través de la multitud enfurecida como si fuera invisible. Su hora aún no había llegado, porque cuando finalmente llegó el momento de su sacrificio en la cruz, cuando el reloj divino marcó la hora señalada desde antes de la fundación del mundo, Jesús entregó su vida voluntariamente. Nadie se la quitó. Él la puso por decisión propia. Y en ese acto supremo de amor y sacrificio, cuando colgaba entre el cielo y la tierra en aquella cruz romana, cuando la oscuridad cubrió la tierra a plena luz del día, cuando el velo del templo se rasgó de arriba abajo, Jesús demostró sin lugar a dudas que Él es el Yo Soy, el Dios eterno que se hizo hombre para morir en lugar de sus criaturas rebeldes. El Todopoderoso que se dejó crucificar para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con el Padre. El Salvador del mundo que conquistó la muerte al resucitar al tercer día, tal como había profetizado. Pero incluso esta poderosa revelación del nombre Yo Soy no cuenta toda la historia de quién era Jesús antes de Belén. Hay más, mucho más, que las Escrituras nos revelan. Y lo que viene a continuación te mostrará que Jesús no solo existía antes de nacer como humano, sino que aparecía y actuaba en el Antiguo Testamento de formas que la mayoría de los lectores nunca han notado. Porque Dios ha dejado pistas a lo largo de toda su palabra, esperando que tengamos ojos para ver y corazones para comprender. A lo largo del Antiguo Testamento nos encontramos repetidamente con una figura misteriosa conocida como el Ángel del Señor. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante, porque este ángel del Señor no es un ángel común y corriente como Gabriel o Miguel. Este ser único hace cosas que ningún ángel creado jamás haría. Habla con la autoridad absoluta de Dios. Actúa con el poder soberano de Dios, perdona pecados, algo que solo Dios puede hacer, y lo más impactante de todo, acepta adoración. Piénsalo por un momento. Cuando el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, cayó a los pies de un ángel para adorarlo, abrumado por la revelación que estaba recibiendo, el ángel lo detuvo inmediatamente con palabras firmes. Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios. Los ángeles, por muy poderosos y gloriosos que sean, son criaturas, siervos del Altísimo, y ninguna criatura puede aceptar la adoración que solo pertenece al Creador.
Pero el ángel del Señor en el Antiguo Testamento no solo acepta adoración, sino que la recibe como algo que le corresponde por derecho. Consideremos algunos ejemplos sorprendentes. Cuando Agar huye al desierto, desesperada y sin esperanza, embarazada y rechazada, es el ángel del Señor quien la encuentra. Y este ángel no solo le habla con palabras de consuelo, le hace promesas que solo Dios puede cumplir. Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. ¿Qué ángel creado tiene autoridad para hacer semejante promesa? Ninguno. Solo Dios tiene ese poder, y Agar lo reconoce, llamando al que le habló: tú eres Dios que ve. Cuando Abraham está a punto de sacrificar a Isaac en el monte Moria, en aquel momento de prueba desgarradora, donde la fe y el amor chocan en una encrucijada imposible, es el ángel del Señor quien detiene su mano. Y nuevamente, este ángel habla con la voz misma de Dios. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. ¿Notas el cambio de persona? El ángel dice: por mí mismo he jurado, dice Jehová. El ángel y Jehová son identificados como uno. La historia de Jacob luchando con Dios junto al río Jaboc es otro ejemplo poderoso. Toda la noche, Jacob lucha con un hombre. Pero cuando amanece, Jacob se da cuenta de que no ha luchado con un mero hombre. Ha luchado con Dios mismo y declara asombrado: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. El texto dice que luchó con un hombre, pero Jacob afirma que vio a Dios. ¿Cómo es posible? Porque aquel hombre era una teofanía, una aparición visible del Dios invisible. Era el Hijo de Dios, antes de su encarnación definitiva en Belén. ¿Y qué decir de aquella escena asombrosa en el horno de fuego ardiendo? El rey Nabucodonosor, furioso porque 3 jóvenes hebreos se niegan a inclinarse ante su estatua dorada, ordena que el horno se caliente 7 veces más de lo normal. Los soldados que arrojan a Sadrach, Mesach y Abednego dentro son consumidos instantáneamente por las llamas. Pero cuando el rey mira dentro, ve 4 hombres caminando en medio del fuego, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿Quién era esa cuarta figura que protegía a los fieles en medio del juicio? Era Jesús, el Hijo de Dios, el segundo miembro de la Trinidad. Aunque aún no había nacido en Belén, aunque su encarnación física estaba siglos en el futuro, él ya estaba activo en la historia humana, ya estaba protegiendo a sus hijos, ya estaba manifestándose a aquellos que le eran fieles, porque Jesús no comenzó a existir cuando María lo dio a luz. Él es eterno, siempre ha existido. Y estas apariciones del ángel del Señor en el Antiguo Testamento son ventanas que nos permiten vislumbrar su actividad antes de la encarnación. Esto cambia completamente nuestra lectura del Antiguo Testamento. Ya no son simplemente historias de personas que vivieron hace miles de años. Son encuentros con el Jesús preencarnado. Cuando Josué se encuentra con el príncipe del ejército de Jehová antes de la batalla de Jericó, y este príncipe le ordena descalzarse porque está en Tierra Santa, usando las mismas palabras que Dios usó con Moisés, Josué cae rostro en tierra y lo adora. Y el príncipe acepta esa adoración, porque es Jesús, el comandante de los ejércitos celestiales. Estos encuentros revelan algo profundo y hermoso. Jesús siempre ha estado involucrado en la historia de la redención humana. No apareció súbitamente en Belén como una idea tardía de Dios. El plan de salvación estaba en marcha desde antes de la creación del mundo. Y el Hijo de Dios, aunque aún no había tomado carne permanentemente, ya estaba activo, ya estaba preparando el camino, ya estaba manifestándose a aquellos que lo buscarían. Su amor por nosotros no tiene principio, porque Él no tiene principio.
Pero hay aún más nombres, más títulos, más revelaciones que nos muestran quién era Jesús antes de venir a la tierra. Y ahora nos adentramos en profecías escritas siglos antes de su nacimiento, palabras inspiradas por el Espíritu Santo que describen al Mesías venidero con títulos que solo pueden aplicarse a Dios mismo. El profeta Isaías, escribiendo aproximadamente 700 años antes del nacimiento de Jesús, pronunció palabras que han resonado a través de los milenios, especialmente en cada época navideña. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Detengámonos en cada uno de estos títulos, porque son absolutamente cruciales para entender quién es Jesús. Admirable consejero, no simplemente un consejero sabio, sino uno cuya sabiduría provoca asombro y maravilla. Uno cuyo consejo es perfecto porque conoce el fin desde el principio. Uno cuya guía nunca falla porque ve lo que nosotros no podemos ver. Dios fuerte. Este título no deja espacio para interpretación. Kayak gets my flight, hotel, and rental car right, so I can tune out travel advice that's just plain wrong. Bro, Skycoin. Way better than points. Never fly during a Scorpio full moon. Just tell the manager you'll sue. Instant room upgrade. Stop taking bad travel advice. Start comparing hundreds of sites with Kayak and get your trip right. Kayak. Got that right. LinkedIn is pretty amazing at helping you grow your small business. We cannot make your email response time faster. We can help you sell, market, and hire in one place. We cannot help you find space for your 3 desk drinks. Why do you have 3? And while we can't help you find the perfect volume for your presentation video, LinkedIn can help you find the perfect audience for your business. Grow your small business on LinkedIn. Learn more at linkedin.com/smallbusiness. Chronic migraine is 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more. Botox, onabotulinum toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine before they start. It's not for those with 14 or fewer headache days a month. It prevents on average 8 to 9 headache days a month versus 6 to 7 for placebo. Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor, visit BotoxChronicMigraine.com or call 1-800-44-BOTOX to learn more. Vagas o diluciones teológicas. No dice maestro fuerte o profeta fuerte, dice Dios fuerte, el mismo término usado en otros lugares del Antiguo Testamento para referirse a Yahvé mismo. Este niño que nacería en Belén no sería simplemente un hombre ungido por Dios, sería Dios encarnado, la deidad en forma humana, el Creador convirtiéndose en criatura sin dejar de ser creador. Un misterio que sobrepasa todo entendimiento humano, pero que brilla con la gloria de la verdad divina. Padre eterno. Aquí la profecía se adentra en profundidades que hacen tambalear la mente. ¿Cómo puede el Hijo ser llamado Padre Eterno? Porque en la Trinidad, aunque hay distinción de personas, hay unidad de esencia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Cuando vemos a Jesús, vemos al Padre. Cuando conocemos a Jesús, conocemos al Padre. Él dijo, yo y el Padre uno somos, no simplemente unidos en propósito, sino uno en esencia, en naturaleza, en deidad. Y el título Padre Eterno revela que su existencia no tiene principio ni fin. Príncipe de paz. En un mundo destrozado por el conflicto, dividido por el odio, destruido por la guerra, este título resuena con poder. Jesús no vino solo a dar paz, Él es la paz.
la paz entre Dios y el hombre, rota por el pecado, restaurada por su sangre. La paz en el corazón humano, imposible de encontrar en posesiones o logros, solo disponible en Él. La paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones y pensamientos incluso en medio de la tormenta más feroz. Estos títulos no son simplemente poéticos o simbólicos, son declaraciones teológicas profundas sobre la naturaleza y la identidad de Jesús. Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, estaba proclamando verdades que los ángeles anhelaban comprender. Estaba describiendo al Dios hombre que vendría a rescatar a su pueblo. Y estas palabras, escritas en rollos de pergamino siglos antes del cumplimiento, demuestran que el nacimiento de Jesús no fue un accidente histórico o un plan de contingencia. Fue el propósito eterno de Dios, manifestándose en el tiempo. Cada uno de estos nombres, el Verbo, el Yo Soy, el Ángel del Señor, Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, nos lleva más profundo en el misterio de quién es Jesús. Y aún hay más que descubrir, porque el propio Jesús, en la noche antes de su crucifixión, oró una oración que nos da acceso al corazón mismo de la Trinidad. Una oración que nos revela la gloria que compartía con el Padre antes de que existiera el mundo. Y en esa oración encontramos la revelación más profunda de todas. En el capítulo 17 del Evangelio de Juan, encontramos lo que muchos eruditos consideran la oración más sagrada jamás pronunciada. No es la oración que Jesús enseñó a sus discípulos, el Padre Nuestro. Es la oración que Jesús mismo elevó al Padre en la intimidad de esa última noche antes de la cruz. Y en ella, Jesús rasga el velo que separa lo temporal de lo eterno y nos permite escuchar una conversación entre el Hijo y el Padre que revela verdades que harán arder nuestro corazón. Jesús comienza levantando sus ojos al cielo. Imagina esa escena, la noche oscura sobre Jerusalén, el grupo pequeño de discípulos reunidos, sin comprender completamente lo que está a punto de suceder. Y Jesús, sabiendo que en pocas horas será arrestado, golpeado, escupido, crucificado, levanta sus ojos no con desesperación, sino con propósito. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. La hora, no cualquier hora, la hora. El momento señalado desde antes de la fundación del mundo para la redención de la humanidad. Pero lo que viene después es donde la revelación se vuelve tan profunda que apenas podemos comprenderla. Jesús no solo habla de la gloria futura que recibirá después de la resurrección, habla de la gloria que tenía antes. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Detente, lee esas palabras nuevamente, déjalas penetrar en tu alma. Jesús tenía gloria con el Padre antes que el mundo fuese, antes de la creación, antes del tiempo, en la eternidad pasada. ¿Comprendes lo que esto significa? Jesús no estaba recordando algo que le habían contado o que había leído en las Escrituras. Estaba recordando su propia experiencia, estaba hablando de una gloria que él personalmente poseía y experimentaba en comunión con el Padre antes de que existiera el primer átomo, antes de que brillara la primera estrella, antes de que el primer ángel cantara. Jesús existía en gloria compartida con el Padre en la eternidad sin principio. Y esa gloria la dejó temporalmente para venir a morir por nosotros. Esto es lo que Pablo describe en su carta a los Filipenses cuando dice que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús dejó voluntariamente la gloria celestial, depuso sus prerrogativas divinas, se limitó a un cuerpo humano, experimentó hambre, sed, cansancio,
dolor, todo esto para poder morir en nuestro lugar, para poder ser el sacrificio perfecto que la justicia de Dios requería. En el libro de Génesis, cuando llegamos al relato de la creación, encontramos algo interesante. Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos, plural, no haga. Y la palabra usada para Dios en hebreo es Elohim, que es una forma plural. Ahora bien, los eruditos nos dirán que este es el plural de majestad, una forma de hablar usada por los reyes, y eso es parcialmente cierto, pero también hay algo más profundo aquí, un indicio de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo en conversación divina. Dios es uno. La Biblia lo declara enfáticamente. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No hay tres dioses, pero ese Dios único existe eternamente en tres personas. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu no es el Padre, y sin embargo, los tres son un solo Dios. Mismo poder, misma gloria, misma eternidad, misma esencia divina. Es un misterio que sobrepasa la lógica humana, pero es la verdad revelada en las Escrituras. Y Jesús, el Hijo Eterno, estaba allí en la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. One crunchy bite of a Hershey's Cookies and Cream Bar, and I'm taken right back to college move-in day. I was a little overwhelmed by the newness of it all. Boxes were everywhere, I needed a break from unpacking. But just as I was able to take a breath and open my Hershey's Cookies and Cream Bar, my new roommate Rachel walked in. I offered her a piece, but she said no. Then after a beat, she said, actually, those are my favorite ones. We laughed. The ice was broken, and we've been friends ever since. Hershey's. It's your happy place. Pero Juan nos dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús no solo existía antes de la creación, Él fue el agente activo de la creación. El universo entero fue formado por sus palabras. Las galaxias giran por su poder. La vida palpita porque Él la diseñó. Cada célula, cada molécula, cada partícula subatómica existe porque Jesús la trajo a la existencia. Colosenses lo declara con claridad asombrosa, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Jesús no solo creó todo, todo fue creado para Él. El universo entero existe para su gloria, y no solo lo creó y lo dejó funcionar solo. Todas las cosas subsisten en Él. Él sostiene activamente cada átomo en su lugar. Entonces, cuando Jesús ora diciendo, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, no está pidiendo algo que no le pertenece. Está pidiendo que le sea restaurada la gloria que voluntariamente dejó para venir a salvarnos. Y esa petición revela algo hermoso y aterrador a la vez. El costo de nuestra salvación fue inconmensurable. El Hijo de Dios dejó la gloria inimaginable del cielo para nacer en un establo. Cambió la adoración de los ángeles por el rechazo de los hombres. Dejó el trono celestial por una cruz romana. Imagina por un momento ser un rey poderoso, viviendo en un palacio de esplendor incomparable, servido por miles, honrado por millones, y luego, voluntariamente, dejar todo eso para vivir como un mendigo en las calles, rechazado, escupido, golpeado, finalmente ejecutado de la forma más humillante posible. Y todo para salvar a personas que ni siquiera te conocen, muchas de las cuales te odiarán incluso después de que les ofrezcas salvación gratuita. Eso es lo que Jesús hizo. Eso es lo que su oración nos revela. El amor que lo motivó es tan vasto que no tiene medida. Pero hay aún más en esta oración que debemos explorar.
porque Jesús no solo ora por sí mismo, ora por nosotros, por ti, por mí, por cada persona que alguna vez creería en Él. Y lo que pide para nosotros es absolutamente asombroso. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Lo captas? Jesús quiere que veamos su gloria, la misma gloria que tenía con el Padre antes de la creación. Esto no es simplemente ir al cielo cuando muramos, aunque eso está incluido. Es ser llevados a la presencia misma de Dios, al lugar de gloria eterna donde Jesús existía antes de todos los tiempos. Es participar de la vida divina, experimentar la comunión que el Padre y el Hijo han compartido desde la eternidad. Es ver a Jesús, no como lo vieron los discípulos en Galilea, limitado por un cuerpo humano, sino como realmente es, el Rey de Gloria, resplandeciente más que el sol, poderoso más allá de toda descripción. Y la razón que Jesús da para esta petición es profundamente conmovedora, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El amor entre el Padre y el Hijo no tiene principio, es eterno. Y ese amor eterno se extendió hacia nosotros, antes de que existiéramos, antes de que hiciéramos cualquier cosa buena o mala. Dios nos amó, nos escogió, decidió salvarnos, y ese plan de salvación estaba centrado en el Hijo que voluntariamente vendría a morir por nosotros. Juan, el discípulo amado, tuvo el privilegio de escuchar esta oración, y décadas después, cuando era un anciano exiliado en la isla de Patmos, Dios le dio una visión que cambiaría su vida y la de millones después de él. Una visión del Jesús glorificado. El mismo Jesús que Juan había conocido en Galilea, con quien había comido pescado a la orilla del mar, cuya cabeza había recostado en su pecho. Pero ahora, Juan vería a Jesús como realmente es, en su gloria celestial. En Apocalipsis capítulo 1, Juan describe lo que vio. Estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oyó detrás de él una gran voz como de trompeta. Esa voz no era suave ni débil, era poderosa, autoritativa, imposible de ignorar. Y cuando Juan se volvió para ver quién hablaba, lo que contempló lo dejó completamente abrumado. Vio a alguien semejante al Hijo del Hombre, Jesús, pero no el Jesús humilde de Nazaret. Este era el Jesús glorificado, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Piensa en eso, ojos como llama de fuego. No simplemente brillantes, sino ardiendo con un fuego que penetra, que examina, que ve a través de todas las pretensiones y máscaras. Ojos que ven el corazón, ojos de juicio divino, ojos que nada pueden ocultar. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. La voz que había enseñado con dulzura a las multitudes, ahora resonaba con el poder de 1000 cascadas. Una voz que podría sacudir montañas. Una voz que comandaba ejércitos angelicales. Una voz que declaraba juicio y salvación. Y en su diestra tenía 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Juan, que había caminado con Jesús durante 3 años, que había presenciado la transfiguración en el monte, que había visto a Jesús resucitado, cayó como muerto a sus pies cuando vio esta visión de gloria. El mismo Juan que había recostado su cabeza en el pecho de Jesús en la última cena, ahora se derrumbaba aterrorizado ante la majestad divina. Porque esta era la gloria que Jesús había dejado temporalmente. La gloria que tenía antes de la fundación del mundo.
la gloria a la que había regresado después de la resurrección. Y Jesús, en su misericordia infinita, puso su mano derecha sobre Juan y le dijo: «No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, el primero y el último». Otro título divino, Isaías registra a Dios diciendo: «Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios». Y aquí está Jesús reclamando ese mismo título, porque Él es Dios, las llaves de la muerte y del Hades. Esto significa que Jesús tiene autoridad total sobre la muerte. Nadie muere sin su permiso. Nadie permanece muerto si Él decide llamarlo de vuelta. La muerte, ese último enemigo que aterroriza a la humanidad, que nos roba a nuestros seres queridos, que espera pacientemente al final de cada vida, está completamente bajo el control de Jesús. Él conquistó la muerte. Expedia and Visit Scotland invite you to come step into centuries of history that await in Scotland. Castles steeped in legend walk along cobblestone streets. Come share the warmth of stories passed down through generations. This is a place with a past that is fully present today and all yours to explore. Plan your Scottish escape today at expedia.com/Visit Scotland. Al resucitar, y ahora posee las llaves. Puede abrir y cerrar las puertas del Hades a voluntad. Esta visión de Juan nos muestra algo crucial. Jesús no es simplemente un personaje histórico interesante que vivió hace 2000 años y murió mártir por sus creencias. Él está vivo ahora mismo, sentado a la diestra del Padre en gloria y majestad incomparables, intercediendo por nosotros, gobernando sobre el universo, preparando un lugar para aquellos que confían en Él. Y un día, esa misma gloria que Juan vio será visible para todo ojo, porque Jesús prometió que volvería, y cuando lo haga, vendrá en gloria. El libro de Apocalipsis se llama así porque es la revelación de Jesucristo. En griego, Apocalipsis significa revelación o desenmascaramiento. No es primariamente un libro sobre el fin del mundo, aunque contiene profecías sobre eventos futuros. Es un libro que revela quién es Jesús realmente. Rasga el velo y nos muestra al Cordero que fue inmolado pero que ahora vive para siempre. Nos muestra al león de la tribu de Judá que conquista no con violencia, sino con amor sacrificial. Y esta revelación es necesaria porque muchos, incluso entre los que se llaman cristianos, tienen una visión diminuta de Jesús. Lo ven como un buen maestro moral, un ejemplo a seguir, un personaje inspirador de la historia antigua, pero no como el Dios todopoderoso que sostiene el universo con la palabra de su poder, no como el juez que un día juzgará a vivos y muertos, no como el rey ante quien toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Charles Spurgeon, aquel predicador poderoso del siglo XIX, señaló que Dios dio esta revelación para mostrársela a sus siervos, no para que la guardáramos egoístamente para nosotros mismos, sino para que la compartiéramos, para que proclamáramos quién es Jesús realmente, para que el mundo entero supiera que hay un Salvador, un Señor, un Rey que merece toda adoración, toda honra, toda gloria. Y esa es nuestra responsabilidad como seguidores de Cristo. El Apocalipsis también es un libro de profecía. Predice eventos que cuando Juan lo escribió estaban en el futuro. Algunos ya se han cumplido, otros aguardan cumplimiento. Pero todos nos recuerdan que la historia tiene un destino. No estamos dando vueltas sin rumbo en un universo caótico y sin sentido. Hay un plan divino desarrollándose, y ese plan culminará con el regreso glorioso de Jesucristo para establecer su reino eterno donde el pecado, la muerte y el sufrimiento serán eliminados para siempre.
Algunos dicen que no debemos preocuparnos por la profecía, que debemos enfocarnos solo en el presente y dejar el futuro en manos de Dios. Y aunque es cierto que no debemos obsesionarnos con fechas y especulaciones, también es cierto que Dios incluyó profecía en su palabra por una razón. Nos dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios quiere que conozcamos el futuro, al menos en sus contornos generales, para que estemos preparados, para que vivamos con esperanza, para que perseveremos en la fe. El libro de Daniel en el Antiguo Testamento complementa perfectamente el Apocalipsis. Daniel tuvo visiones de imperios que se levantarían y caerían, de un reino eterno que el Dios del cielo establecería y que nunca sería destruido. Vio al anciano de días, Dios Padre, sentado en su trono de juicio, y vio a uno como un hijo de hombre viniendo con las nubes del cielo. Este hijo del hombre recibió dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ese Hijo del Hombre es Jesús, el título favorito que Jesús usó para sí mismo durante su ministerio terrenal. Hijo del Hombre, un título que enfatiza su humanidad, pero que también, cuando se entiende en el contexto de Daniel, revela su deidad y su destino de reinar sobre todas las naciones. Jesús no solo vino a morir, vino a conquistar, no con espadas y ejércitos, sino con amor y verdad. Pero conquistar al fin y al cabo. Y un día su victoria será completa y visible para todos. Entonces, ¿cuál era el nombre de Jesús antes de venir a la tierra? Hemos descubierto 3 nombres principales, 3 identidades que revelan quién es Él en la eternidad. El Verbo, el Logos, la expresión completa del pensamiento y propósito de Dios. El Yo Soy, el Dios eterno sin principio ni fin, que se reveló a Moisés y que caminó entre nosotros en carne. Y el ángel del Señor, aquella figura misteriosa del Antiguo Testamento que hablaba y actuaba como Dios, porque era Dios, el Hijo preencarnado manifestándose a su pueblo. Pero más allá de estos nombres, hemos visto los títulos proféticos: Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Hemos escuchado su oración revelando la gloria que compartía con el Padre antes de la fundación del mundo. Hemos contemplado, a través de los ojos de Juan, su gloria celestial que hace que incluso los discípulos más cercanos caigan como muertos. Y todo esto nos lleva a una conclusión ineludible. Jesús no es simplemente un gran hombre, es Dios encarnado. El Creador que se hizo criatura para poder salvar a sus criaturas. ¿Qué significa esto para ti hoy? Significa que el Dios que te creó te ama tanto que estuvo dispuesto a dejar la gloria del cielo para morir en tu lugar. Significa que tus pecados, por grandes que sean, pueden ser perdonados porque el sacrificio ofrecido fue infinito en valor. Significa que la muerte no tiene la última palabra, porque Jesús tiene las llaves y prometió resucitar a todos los que confían en Él. Significa que tu vida tiene propósito eterno, porque fuiste creado por Jesús y para Jesús. Significa también que un día verás esa gloria que Jesús tenía antes de la fundación del mundo, no como algo ajeno o aterrador, sino como el hogar para el cual fuiste creado. Porque cuando Jesús oró diciendo: Padre, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, estaba hablando de ti, de cada persona que confiaría en Él. Estás invitado a la presencia misma de Dios, a compartir en la comunión eterna del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero también significa que debes responder. El conocimiento de quién es Jesús no es simplemente información interesante para almacenar en tu cerebro. Es verdad que demanda una respuesta. Jesús mismo hizo la pregunta crucial: ¿quién decís que soy yo?
Pedro respondió: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús lo llamó bienaventurado porque esa revelación no había venido de carne ni sangre, sino del Padre Celestial. La misma pregunta se te hace hoy. ¿Quién dices que es Jesús? Si reconoces que Él es quien afirma ser, el Dios eterno que se hizo hombre para salvarte, entonces la respuesta apropiada es entrega total. No puedes simplemente admirar a Jesús o respetarlo como un gran maestro. C.S. Lewis lo explicó brillantemente. Un hombre que fuera solo un hombre y dijera las cosas que Jesús dijo no sería un gran maestro moral, sería un lunático o algo peor. Debes elegir. O este hombre era y es el Hijo de Dios, o está loco, o es algo peor. No vengas con condescendencias absurdas sobre que fue un gran maestro humano. Él no nos dejó esa opción. Jesús mismo declaró: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No un camino entre muchos, el camino. No una verdad relativa, la verdad absoluta. No simplemente alguien que te muestra cómo vivir mejor, la vida misma. Y la puerta al Padre está abierta solo a través de Él. Esto puede sonar exclusivo o intolerante para algunos, pero es la verdad que Jesús proclamó. Y si Él es quien dice ser, entonces su palabra es final y autoritativa. Ahora que sabes quién era Jesús antes de venir a la tierra, ahora que has visto su gloria revelada en las Escrituras, ahora que comprendes el sacrificio que hizo al dejar el cielo por ti, ¿cuál será tu respuesta? ¿Lo rechazarás considerando estas afirmaciones demasiado grandiosas para ser verdad? ¿Lo ignorarás viviendo como si esta información no importara? ¿O te entregarás a Él reconociendo que merece todo? Tu adoración, tu obediencia, tu vida entera. La invitación está abierta. Jesús dijo: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. El Dios eterno, el creador del universo, el yo soy que habló con Moisés, el verbo que se hizo carne, está llamando a la puerta de tu corazón. No forzará la entrada. Espera pacientemente tu respuesta. Pero no espera indefinidamente. Un día, la puerta de gracia se cerrará y solo quedará el juicio. Si nunca has entregado tu vida a Jesús, hoy es el día. No necesitas un ritual complicado o palabras especiales. Solo necesitas un corazón sincero. Reconoce que eres pecador, que has violado los mandamientos de Dios y mereces su juicio. Cree que Jesús murió en tu lugar, que su sangre es suficiente para limpiar todos tus pecados. Confía en su resurrección como garantía de vida eterna y entrégale tu vida reconociéndolo como tu Señor y Salvador. Si ya eres creyente, deja que esta revelación de quién es Jesús profundice tu adoración. No te conformes con un cristianismo tibio y superficial. Busca conocerlo más. Estudia las Escrituras con hambre renovada. Ora pidiendo que el Espíritu Santo te revele más de la gloria de Cristo. Vive con la expectativa de su regreso. Y comparte estas verdades con otros que necesitan desesperadamente conocer al Salvador. Padre eterno, admirable consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, gracias por revelarte a nosotros. Gracias porque antes de que existiera el mundo, ya nos amabas. Gracias porque dejaste la gloria del cielo para rescatarnos de nuestro pecado. Ayúdanos a vivir cada día a la luz de quién eres realmente. Que nunca te veamos como menos de lo que eres, el Dios todopoderoso digno de toda adoración. Y prepara nuestros corazones para ese día glorioso cuando te veremos cara a cara. En el nombre poderoso de Jesús, el Yo Soy eterno. Amén. Él no explicó todo el misterio de la Trinidad. Se reveló como el Verbo hecho carne. Él no justificó su preexistencia con argumentos filosóficos. Declaró Yo Soy y demostró su deidad con poder.
Él no vino solo a enseñarnos, vino a salvarnos. Y ese es el corazón del Evangelio. El Dios eterno descendió, vivió entre nosotros, murió por nosotros, resucitó victorioso y ahora espera el día de regresar en gloria. Esta es la revelación que cambia vidas. Esta es la verdad que libera almas. Este es Jesús, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Did you know if your windows are bare, indoor temperatures can go up 20 degrees? Get ahead of summer with custom window treatments like solar roller shades from Blinds.com and save up to 45% off during the Memorial Day Early Access Sale. Whether you want to DIY it or have a pro handle everything, we've got you. Free samples, real design experts, and zero pressure. Just help when you need it. Shop up to 45% off site-wide right now during the Early Access Memorial Day Sale at Blinds.com. Rules and restrictions apply.